esta impresión, la lectura que han tenido del veto parcial del presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre un tema ya bastante, no sé si utilizar esta palabra, pero manoseado, digo por la importancia y por lo complicado del tema, víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. ¿Cuáles son sus primeras impresiones de este llamado veto parcial? Buenos días. ¿Qué tal, Verónica? Un gusto, Jorge. Saludos a toda la audiencia de Wambra Radio. Preocupada, la verdad, causa indignación, pero también preocupación, porque el documento remitido por el presidente de la República para justificar el veto parcial, primero lo hace, eh, quizás lo devela de cuerpo entero. Un presidente que, si bien reconoce que dirige un Estado laico, pero que sus dogmas religiosos lo han hecho tomar una decisión que vulnera derechos significativos de las mujeres del país. La ley para interrupción del embarazo en casos de violación se ha discutido de manera amplia desde todos los sectores, con aristas distintas, con visiones distintas, pero que a la larga era importante y fundamental comprender que en el Ecuador hay una problemática de violencia sistemática a las mujeres y a las niñas. Más de 3.000 niñas en este país han sido madres víctimas de una violación. Y es importante y fundamental que el presidente de la República, y quienes son tomadores de decisiones para implementar políticas públicas, entiendan que no estamos hablando de un problema menor. Estamos hablando de niñas rurales, estamos hablando de niñas de condiciones que viven en sectores urbanos marginales, que la temporalidad es un elemento fundamental para poder acompañar a las víctimas de violación. Preocupados porque el presidente nos plantea en el veto que quien debe acompañar a una menor de edad violada debe ser un familiar o una persona adulta. Estamos entendiendo el problema de estas niñas violadas, de las cuales le hablaba. En su mayoría han sido vulneradas por sus padres, por algún familiar cercano al entorno de la niña. Nos hablan de que tiene que presentar un documento notarizado. Le vas a pedir a una niña de 12 años que vaya a notarizar un documento que pueda certificar que ha sido violada. En realidad es un veto que nos lastima, un veto que lastima a las mujeres, un veto que otra vez nos pone en una situación de desventaja y vulnerabilidad ante el Ejecutivo, pero que ahora el Legislativo tiene también una misión, y es ratificarse en los textos iniciales. Debemos tener la capacidad política, diría yo, para poder consensuar con las demás bancadas y lograr los 92 votos que se requieren para poder ratificarnos en los votos iniciales. Este veto del presidente de la República otra vez ratifica que en realidad no hay una comprensión del problema que están viviendo las mujeres en materia de derechos sexuales, de que se está desconociendo los datos y la información real de por qué es necesario implementar esta ley. Pero Quizás el veto parcial ha sido justamente el intento de poder cumplir con la Corte Constitucional, pero no es una ley reparadora, no es una ley que va a darle la tranquilidad a la mujer de que pueda denunciar sin ser revictimizada, porque eso es lo que en realidad invita el veto parcial del presidente, a que la mujer sea revictimizada. Pero, asambleísta, ¿tendremos los votos necesarios para ratificar la primera ley que aprobó la Asamblea? Vimos lo que pasó, el país fue testigo de la negociación prácticamente de los plazos, de las semanas, en definitiva de los derechos que se vio por parte de los asambleístas, bloques divididos entre, digamos, posiciones, incluso de los líderes del partido oponiéndose a esta ley. ¿Tendremos los votos necesarios? Verónica, es complejo, pero no imposible. Creo que hay un momento en donde la Asamblea debe sintonizarse con demandas fundamentales que está teniendo las mujeres en el país, y aspiramos que los diálogos políticos nos permitan lograr esos 92 votos. Sí, es difícil, no es fácil, pero sin embargo no podemos perder la oportunidad de hacer todos los diálogos correspondientes para poder lograrlo.
Justamente hablando de actorías políticas, una compañera de la Revolución Ciudadana de ustedes, Paola Pavón, en su cuenta de Twitter señala: las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual en Ecuador necesitan una ley justa y reparadora que no revictimice a quienes ya han vivido violencia contra su integridad. Confío en que la Asamblea se ratifique en el texto aprobado en febrero. Hay expectativas desde diferentes sectores de la sociedad, movimientos, mujeres, justamente actoras políticas, pero claro, no termina de consolidarse esta acción desde las mujeres políticas, las mujeres en este caso asambleístas, no por un deber ser, pero por esta acción de resarcir derechos. Y claro, hay una preocupación con lo que decía Verónica de la negociación en la Asamblea Nacional. Tienen 30 días para tratar el veto del presidente y van a hablar entre bancadas, van a hablar entre las mujeres asambleístas de las diferentes bancadas de la tendencia. ¿Cuál podría ser la posible estrategia para llegar a esos 92 votos? Y a mí me cuesta creer que los derechos sean negociables. A mí me cuesta creer que sea tan difícil poder consensuar en un tema que indudablemente nos pone de cara al mundo. Mientras en Colombia, mientras acá en el Ecuador estábamos regateando las semanas, en Colombia la Corte Constitucional estableció la interrupción del embarazo, si no me equivoco, con 22 o 24 semanas. Esas son las cosas que nos ponen ante el mundo como un país subdesarrollado. Esa es la verdad. El subdesarrollo también se puede develar en ese tipo de decisiones y acciones. Cuando un mandatario gobierna desde una visión conservadora y desde sus dogmas, comete este tipo de injusticias, porque esto es injusto. Y sí, lo digo, no lo digo como legisladora, lo digo como mujer, porque fue también un poco tortuoso para nosotros en las sesiones anteriores tener que estar conversando y tener que decir, mira, apóyanos, se trata de las mujeres, y en una condición casi de ruego y súplica. A mí no me pasa por la cabeza que en el Ecuador hayamos llegado a ese punto. Que temas de derechos humanos, de derechos fundamentales para las mujeres, tenga que ser una situación casi no sé, es muy incómodo. Sin embargo, sí, es en un espacio político donde se tiene que decidir esto. Y ojalá podamos lograr un espectro más amplio para poder llegar a puntos intermedios con las compañeras mujeres. Hay un sector muy importante que se ha opuesto a la ley, hubo un informe de minoría, pero eso es lo que justamente nos debe buscar en este momento cómo no permitimos que se apruebe o que quede la ley con el veto presentado por el presidente de la República. No es fácil, pero hay que hacer el trabajo que corresponda, y para eso hay que ampliar el espectro de compañeras que podamos juntarnos en una sola voz para poder lograr este objetivo. Ahora, asambleísta, cambiando un poco de tema, pero quedándonos en el tema de derechos humanos, hace unas semanas tuvimos la votación sobre las amnistías. Se hablaba de un pacto político entre UNES, Pachacutic, también se habla mucho de que este pacto daría paso aparentemente a amnistiar delincuentes. ¿Qué es lo que tiene que decir también UNES frente a estas amnistías? Bueno, que los derechos de la gente no se negocian, que los derechos de la gente son importantes, que los derechos de la gente no pueden llegar a ser este punto de negociación y de convergencia, que todo se construye en torno a eso. Sí, entendemos que la Asamblea es diversa, que la Asamblea tiene posiciones divergentes, lo sabemos, pero si hubo un punto en común entre varios actores y que se pudo ver reflejado en la votación, es que era un momento que la Asamblea dio un mensaje al país de darle la vuelta a la página. Porque si hay algo, pueden haber cuestionamientos de un sector de la sociedad que son respetables, pero yo no los comparto, porque yo no sabía que en la sociedad existían ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Yo creo que somos todos ciudadanos, y sí, en una sociedad que excluye, que criminaliza al que piensa distinto, se pueden ver justamente situaciones como estas que fueron tratadas en la Asamblea Nacional en el caso de las amnistías.
Imagínense que dice que hemos indultado delincuentes por el tema de octubre. Decirle al país que de las 268 amnistías, solo 60 están vinculadas con los hechos de octubre. El resto son de dirigentes sociales que están ligados a los derechos de la naturaleza y justicia indígena. Esa es la verdad, es lo que no se dice. Entonces, es triste que por una posición política de un sector, que insisto, es respetable, pero no comparto, estén satanizando primero una decisión tomada por la Asamblea Nacional en el marco de nuestras competencias. Las amnistías son el perdón a un delito político. Perdón y olvido a un delito político. Les puede gustar o no a los actores políticos que hoy están satanizando esta decisión, pero está en nuestras competencias. Hablan de una acción de protección. Lo siento, ningún juez, porque si eso pasa, Verónica y Jorge, ya definitivamente vámonos a la casa, porque ningún juez puede extender una acción de protección frente a una acción legislativa. Legislativa. La Corte Constitucional podría pronunciarse de ser el caso, pero ningún juez puede pronunciarse por una acción legislativa. No es administrativa, es legislativa y que esté en el marco de nuestras competencias en el artículo 99 de la Constitución de la República. Entonces, estos elementos son importantes porque la discusión se ha banalizado tanto. Sí, la decisión tomada en la Asamblea es política, pero creo que también se están aprovechando ciertos actores políticos para hacer plataforma de esto frente a las elecciones seccionales, y esto no hay que permitirlo. Ahora, justo juntando temas en el legislativo, parecería que como las acciones políticas programáticas desde cada tendencia, cada movimiento, son móviles. Y lo digo así porque, claro, se obtuvieron los votos para las amnistías justamente para defender derechos, porque en Ecuador se garantiza el derecho a la resistencia, a la protesta social. Y claro, estas acciones que fueron judicializadas para todas estas personas que tienen la categoría o la calidad de defensores y defensoras de derechos humanos, no permeó justamente lo que estábamos hablando al inicio de la entrevista, que tiene que ver con la ley de interrupción del embarazo en casos de violación. ¿A qué me refiero? ¿Cómo confiar en una Asamblea Nacional cuando legisla en un momento de una forma? Se mueven mayorías para obtener votos, pero cuando se refieren a otros derechos, entonces ahí nuevamente regresamos a este tema. Hay personas de primer y segundo orden, hay derechos prioritarios y para la agenda política se negocia de una manera para ciertos derechos y para otros no. Entonces las mujeres están quedando en segundo lugar. Las mujeres estamos a la cola de este país, que eso no le quede duda a nadie y eso hay que seguirlo denunciando. Lo sucedido en la marcha del 8 de marzo es reprochable, repudiable y que demuestra la intolerancia que se tiene hacia las posiciones divergentes en cuanto a la demanda de derechos de las mujeres. Sí, porque usted está en lo cierto, ratificaría su comentario porque es lo que pasa, es lo que sucede. Ayer en la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad pedimos la comparecencia de la ministra de Gobierno, del representante de la Policía Nacional y de los actores que participaron en la marcha del 8 de marzo y que agredieron justamente a una de las periodistas de su medio de comunicación, que por cierto, nuestra solidaridad, pero como lo dije ayer también en el pleno de la comisión, más que solidaridad es resistir. Hay que limpiarse las heridas y levantarse y enfrentar a este Estado machista, a este Estado que no comprende que son años de exclusión, que la pandemia nos puso a nosotros en una condición de vulnerabilidad mayor y que hablar de derechos reproductivos, de derechos laborales, de derechos económicos, es en este momento indispensable por parte del Estado. Pero si no logramos consensos en temas tan simples, sí, simples y elementales como el derecho de una mujer a elegir, a decidir si quiere o no tener el producto de una violación, estamos en realidad años luz de que en este país se comprenda y se entienda que la agenda de mujeres no puede seguir siendo postergada. Y sí, coincido con usted, Jorge, cómo ponernos de acuerdo en temas de derechos humanos en estos temas y en otros todavía sea tan difícil y complicado.
Estamos, asambleísta, a una semana de que se vote por segundo debate la ley de inversiones. ¿Cuál es la posición que tiene UNES? ¿Hay solamente puntos de interés, por ejemplo, con la bancada de Pachacutic, o ya se puede hablar de un bloque que, cuál será, cómo votarán? Entendería que hay observaciones, al menos si hacemos una revisión rápida de la ley, es quizás el cheque que necesitaba el presidente de la República, por ejemplo, para vender el Banco del Pacífico. Porque siempre estuvieron en la intención de hacerlo, pero no tenían mecanismos legales y jurídicos para hacerlo. Pues bueno, la ley de inversiones es eso, un cheque que le abre al Ejecutivo la posibilidad de privatizaciones abiertas de sectores estratégicos del país. Se hablaba en un momento, en el artículo 5 de esa ley, que se podría hasta privatizar servicios como el de la salud y el de la educación. Eso es gravísimo. Si bien se hicieron observaciones, entendería que hay para nosotros como bancada una posición quizás compleja para poder dar paso a la ley. Igual, digamos que el debate va a ser el día domingo, nos reservaremos todavía para hacer reuniones como bancada y tomar una posición. Entendería que el bloque de Pachacutic también está renuente a poder dar los votos. Es más, en la sesión anterior entendería que que el representante de Pachacutic en la comisión votó en contra, y que esto podría ser también la posición que se tome en el bloque. Es muy la ley, y esos son los problemas que tienen este tipo de leyes que reforman varios cuerpos legales, que son tipo ley trole, más o menos, y que no dan el tiempo suficiente para el debate. En 30 días no puedes tratar más de 200 cuerpos legales que reforman tantas leyes. Y eso ha sido uno de los problemas, porque no se pueden pasar leyes así sin un debate más amplio. En 30 días no puedes discutir una reforma tan brutal, diría, porque esto es un cambio total de lógica y de diseño del Estado. O sea, estamos abriendo la posibilidad de que se privatice todo. Esto en realidad no hay matices en esta ley. Y sobre todo hacen propuestas cuando se contraponen a la Constitución. Es inconstitucional, por ejemplo, plantear la privatización de la salud y de la educación. Sin embargo, estaba dentro de la propuesta de ley. Es decir, asambleísta, ¿UNES va a optar por el rechazo a la ley? ¿Se va a pronunciar o no? ¿O va a pasar lo que pasaría, por ejemplo, lo que pasó con la ley tributaria? No, eso es imposible que pase. Eso es imposible que pase. Tenemos uno de nuestros compañeros de la bancada dentro de la comisión, y él ha sido muy crítico con la ley. Asumiríamos nosotros que la ley, al menos por parte de la bancada UNES, si no hay los cambios correspondientes, es muy difícil poder aprobar un proyecto de ley en esas condiciones. Finalmente, usted ya lo nombraba en su intervención anterior, desde la Comisión de Derechos Colectivos, Garantías Constitucionales, se llamó a la comparecencia de la ministra de Gobierno, la señora Vela, y también parte de la comandancia de la Policía Nacional por los hechos, lo que ocurrió en las movilizaciones en conmemoración del 8 de marzo. No asistieron. La CIDE estuvo vacía, estuvieron varias mujeres desde Guayaquil, desde acá mismo, desde Quito, dando su testimonio de estas acciones, preguntándole al Estado, preguntándole al gobierno cuál fue el operativo, por qué se montó un operativo con estas características para reprimir una marcha, una movilización que desde el inicio se anunciaba como pacífica. ¿Cuáles serán las acciones de la Asamblea? ¿Volverán a llamar a la ministra de Gobierno, al comandante de la Policía Nacional? Y si no vuelven a ir a la comisión, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional? Tienen que ir, por supuesto que tienen que ir, Jorge, porque esto es el inicio de una acción de fiscalización a la cual tienen que responder funcionarios públicos que están sujetos a la fiscalización por parte de la Asamblea Nacional. Ayer hacía yo tenía una interrogante. El veto del presidente de la República incomoda a sectores feministas y a varios sectores de defensoras de los derechos de las mujeres. Mi pregunta es, si las mujeres salen a manifestarse en contra del veto, ¿van a ser reprimidas de nuevo? Si los maestros, si el presidente veta la ley en donde se le incrementan los salarios a los maestros, y los maestros salen de manera pacífica
a reprochar la decisión del Ejecutivo, los van a reprimir. De esa manera van a empezar a silenciar las voces que no están de acuerdo con las políticas implementadas por el presidente Lasso. Así de autoritarios, no hay una posibilidad de diálogo y de encuentro, como dice su gobierno. Así no se construye democracia. Es evidente que estamos frente a un gobierno autoritario, con tinte fascistoide, y que está imposibilitado de abrir una ventana o un canal de diálogo con los ciudadanos. Estos son derechos, y los derechos no se negocian. Y todo ciudadano que sienta que sus derechos están vulnerados tiene todo, absolutamente todo el derecho, porque la Constitución se lo garantiza, de poder movilizarse en paz. Y la policía tiene también dentro de sus facultades actuar en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Hay protocolos claros. Allí no había mujeres armadas, allí no había mujeres que pudieran causar miedo o temor o que pudieran causarle daño a la policía. Es todo lo contrario, es la policía la armada, es la policía la violenta. Y eso sí nos preocupa, Jorge y Verónica, y aspiramos, porque esto no va a terminar aquí. Las ciudadanas y ciudadanos de este país están en contra y no están de acuerdo con muchas decisiones tomadas por el Ejecutivo. Y la salida no es mandar a la policía y a los perros y a los canes y a los caballos a que le caigan encima a la gente. Hay que buscar mecanismos de diálogo y esto es lo que más preocupa. Insistiremos desde la comisión para que la ministra de Gobierno y todos los actores que provocaron esta agresión a las mujeres en la ciudad de Quito y en otras ciudades del país comparezcan a la Asamblea Nacional. Tienen que responderle a las mujeres, tienen que responderle al país. Asambleísta Cabezas, muchísimas gracias por esta entrevista para Wambra. Esperamos ver qué es lo que sucede la próxima semana con la ley de inversiones, finalmente cómo actuarán los bloques de la Asamblea y ante, obviamente, el allanamiento al veto del presidente. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Un abrazo, Verónica, un abrazo, Jorge. Un buen día.